Bienvenidos a otro capítulo de Gestión Salud. Aquí en EduCanal nos dedicamos a generar contenidos acerca de siempre informaciones que pudiera ser interesantes para toda nuestra teleaudiencia. Junto con el doctor Víctor Gómez desarrollamos el siguiente programa en la cual le mostramos a ustedes cómo funciona el sistema de salud en el país. En los capítulos anteriores venimos mostrando más bien el funcionamiento, las estructuras, cómo se fue generando todas las decisiones por parte de nuestras autoridades anteriores y estableciendo una política nacional de salud. Lo que nosotros hacemos ahora es difundir la misma, generando este material audiovisual para que todos aquellos que quisieran formar parte también están invitados a unirse con nosotros a través de las preguntas que quieran hacerlo. Allí abajo, al WhatsApp inclusive que figura en pantalla, pueden hablarnos, preguntarnos, formar parte de nosotros, de nuestra comunidad, a la que nosotros le llamamos el programa Gestión Salud. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Bien, realmente bien, y una vez más agradecido por estar presente en este programa. Claro, Víctor, esto nosotros ya estamos, digamos, en la parte de nuestra carrera en la cual sí, más allá de nuestra actividad cotidiana, mostrar, difundir, enseñar y proponer por sobre todas las cosas, más allá de a nuestra teleaudiencia, a las personas involucradas de esta área, ¿no? Así mismo, es importante el conocimiento con relación a estos temas que estamos desarrollando, y debido esto al hecho de que muchas veces conocemos muy poco de lo que realmente es el Sistema Nacional de Salud, cuáles son los alcances, cuál es la prestación de servicios que desarrolla el Sistema Nacional de Salud a través del Ministerio de Salud en gran parte, y las otras instituciones, como mencionamos antes, el Instituto de Previsión Social, el Hospital de Policía, el Hospital de la Milicia, los militares. O sea, básicamente ese conocimiento muy poca gente conoce, y yo creo que es por eso muy interesante el tema. El tema, ¿verdad que sí? Así mismo. Bueno, entonces, dando continuidad al capítulo anterior, que nos habíamos enfocado en la atención primaria a la salud. Así mismo. Nos vamos a la siguiente lámina. Entonces, allí menciona la organización de los servicios en el marco de la RIISS. Claro. Esas iniciales representan a lo que es la Red Integrada e Integral de Sistemas de Salud del Paraguay, la RIS, se conoce más bien. ¿Qué significa o cuál es el concepto que hablamos de ahí de redes integradas e integrales? Claro. Cuando nosotros hablamos de redes, una red se establece en dos sentidos. Uno puede realizarse a través de las personas y otro a través de las estructuras. Cuando hablamos de la red integrada, hablamos de, por ejemplo, del Ministerio de Salud, la comunicación que existe entre la unidad de salud de la familia con otra unidad de salud de la familia o con su hospital cabecera, que podría ser un hospital distrital o un hospital regional. También hablamos de una RIS cuando un hospital de cabecera, ya sea un hospital regional, se comunica con otra de mayor, vamos a decir, de mayor nivel de atención, que en este caso podría ser el Hospital Nacional, ¿verdad? Sin necesidad de tener que recurrir a las altas autoridades del Ministerio de Salud para poder tener relación. O sea, esa es la red. Ahora, existe también una red que comprendería con otro componente del Sistema Nacional de Salud, que es en el caso, por ejemplo, del Instituto de Previsión Social, con el Ministerio de Salud, con los hospitales especializados o hospitales del Ministerio de Salud Pública. Y una tercera, que no es muy frecuente, pero ocasionalmente ocurrió, especialmente en el periodo de la pandemia, cuando a través del Ministerio de Salud o del IPS se llegaron a derivar pacientes para ser atendidos en las unidades de terapia de los vamos a decir, de los seguros médicos o de los hospitales privados. La integración a eso se refiere. De varios subsistemas, entonces podemos decir. Mismo. Entonces, esa red integrada integral se refiere a eso. Y es integral por el hecho de que
atiende a personas desde su nacimiento hasta su defunción. O sea, es integral durante todo el ciclo de vida, prácticamente. A eso se refiere. Ok, perfecto. Entonces, volviendo a la lámina, el proceso de reorganización de los establecimientos de salud, el sistema público sanitario en Paraguay, inicia en el año 2018 con la implementación de la estrategia de atención primaria. Claro, acá es lo que quiero significar con esto es que una vez que se estableció el Sistema Nacional de Salud, también se incluyó a través de la declaración de Alma Ata en 1978 la implementación de la estrategia de atención primaria que ya habíamos dicho en programas anteriores, pero esa incorporación hizo que se amplíe la cobertura de la atención a casi todo el país, ¿verdad? Y esa ampliación de la cobertura también sirvió para mejorar la respuesta del Sistema Nacional de Salud a las necesidades de salud de la población. Una de las reglas de la salud es con la estrategia de atención primaria es el tema de la equidad, llegar hasta aquel que más necesita, porque muchas veces la gente que está muy centrada en las comunidades a través de las localidades, de las poblaciones en general, tienen todos los accesos. Sin embargo, hay personas que están más alejadas de esas zonas que no cuentan con ese acceso y muchas veces tienen que transitar kilómetros para llegar hasta un centro de salud, un puesto de salud, un establecimiento de salud, por así decirlo. Correcto. Eso es mejorar el acceso, llevar la salud hasta la cercanía de las poblaciones que están mucho más alejadas. ¿Ha habido un cambio significativo entre, digamos, antes del 2008 y después del 2008 con la implementación de esta estrategia? Sí, existieron, o sea, la gratuidad, la extensión de la gratuidad a todos los niveles. Por sobre todo eso, ¿no? Eso es por sobre todas las cosas. La gratuidad y la gratuidad de los medicamentos también. Ajá, la gratuidad en la atención, y la gratuidad en los estudios complementarios y la medicación. Por un lado, entonces, el factor económico. El factor económico favoreció mucho a los más necesitados. Perfecto. Por un lado. Y por el otro lado, también, vamos a decir, mejoró en relación al tema de la contratación de profesionales. Como habíamos mencionado también al comienzo, todo el sistema trabajaba en base a la oferta. O sea, se contrataban profesionales de acuerdo a la necesidad que consideraba el hospital necesitaba cubrir, por decirlo así, en las áreas de clínica médica, pediatría, cirugía, en urgencias. Pero con la gratuidad aumentó la demanda. Al existir al eliminarse esa barrera del costo. De los costos. Entonces, todas las personas empezaron a acudir en demasía, aumentó el número de consultas. O sea, imagínense vamos a decir, en el año 2013, 2014, ¿verdad? Se hizo un estudio, hicimos nosotros un estudio con el equipo en ese momento de la Dirección de Información Estratégica en Salud, ¿verdad? En donde había un sistema informático que era el sistema de atención ambulatoria, que en promedio el número de consultas que podría, vamos a decir, registrar era de 3.200.000. Después, iniciamos nosotros una estrategia para mejorar la carga de datos en ese sistema y pasamos a ver una realidad palpable que era de ese monto de 3.200.000 a 9.000.000, casi 600.000 consultas. ¿En qué periodo de tiempo? En ese periodo de gobierno, vamos a decir, posterior al 2008. Pero ¿era por año o desde un quinquenio, desde que inició? En un año. En un año. En un periodo de un año aumentó esa cantidad de carga de las consultas en el sistema informático. En ese momento que era el sistema de atención ambulatoria. Claro. Volviendo a nuestra lámina, allí vemos entonces que la incorporación de la unidad de salud familiar al Sistema Nacional de Salud. Sí. Bueno, eso que digamos que esto es lo primero, la incorporación de los pacientes al sistema, ¿no? Claro. A través de las unidades. En realidad el acceso. El acceso, el acceso en el sentido de que al existir la gratuidad en la atención, aumentaron el número de consultas
porque ya no se cobraba la consulta en ese momento, ¿verdad? Ok. Básicamente era eso, ¿verdad? Pero también el tema del acceso a los medicamentos, que es la parte más costosa de la atención, ¿verdad? Aquí ya quiero mencionar lo que vamos a hablar en capítulos siguientes, el gasto de bolsillo o lo que significa Gastos en salud. gastos en salud, ¿verdad? Claro. Es otro capítulo Claro. que Gasto en hablaremos salud después. representaría el global. El global, correcto. Y el gasto de bolsillo representaría lo que cada familia Aporta invierte en su salud. Correcto. Vamos a decir así, debido a que no se tiene una cobertura completa, como Correcto. se hubiera esperado en algún momento. Perfecto. Pero va a ocurrir. Ok, perfecto. Entonces ahí sí, hubo una ampliación de la cobertura y el acceso entonces, ¿no? Claro. Cobertura en relación a la prestación de los servicios. Ajá. Porque cuando nosotros teníamos en el 2008 el número de profesionales de salud era menor al actual, por decirlo así, Sí. pero porque había una rama determinada de especialidades más que podría brindar el Ministerio de Salud en ese momento. Okay. Entonces, desde el momento que se libera vamos a decir, el acceso, desde el punto de vista económico, por sobre todas las cosas, ¿verdad? Empiezan a aparecer las contrataciones de profesionales que no contaba el Ministerio de Salud dentro de su planilla de prestación de servicio, Correcto. de su listado de prestación de servicio. Entonces, comenzaron a aparecer lo que hoy conocemos como especialistas, ¿verdad? En realidad nosotros lo manejamos como subespecialistas, porque en realidad los especialistas son todos los médicos recibidos. Entonces, el subespecialista como vamos a decir, el oftalmólogo, el neurólogo, el psiquiatra, que eran especialidades que solamente se manejaban a través del sistema privado. Correcto. A partir de ese momento el Ministerio de Salud amplía su cartera de servicios e incluye estos profesionales dentro de sus instituciones. Y ese mismo número que fue creciendo, prácticamente hoy tenemos casi una cobertura nacional de casi todos los especialistas. Ya. Sumado esto a lo que hoy conocemos como, vamos a decir, la CONAREN, que es el concurso que realizan todos los médicos, ¿verdad?, para poder acceder a una subespecialidad. Correcto. Ahora bien, la implementación de la estrategia de la atención primaria de la salud, ¿fue alguna iniciativa nuestra del país o recomendaciones de instituciones extranacionales? Por ejemplo, la OPS, OMS. Sí, la Organización Mundial de la Salud en 1978, en una localidad que se llamaba Alma Ata, estableció la primera o la segunda, creo que fue la segunda conferencia mundial sobre el tema de salud, y ahí ya estableció lo que es la atención primaria de la salud como una estrategia. O sea, en realidad el término estrategia de atención primaria es la definición en castellano de lo que en realidad inicialmente se había dicho, que es primary care, decía. Los cuidados primarios en realidad debería haberse llamado no atención primaria, porque se llamamos así, primary care, correcto, en relación a salud, ¿verdad? El cuidado de salud primaria tendría que ser, ¿verdad? Entonces esa situación se hizo a nivel mundial. El pedido de la OMS fue que se establezca esa estrategia como atención primaria. Pero si nosotros recordamos lo que era mucho antes de 1978, ya habían los conocidos médicos de cabecera a nivel mundial, que era una estrategia también, el médico de cabecera, que el médico iba hasta el hogar de las personas a atender cada caso. El número de médicos era insuficiente como para cubrir como para hacer determinada acción, ¿no? Así mismo. Fíjate en la lámina, Víctor, y aquí vemos fachadas de varias unidades de salud de la familia, digamos, en cualquier parte del país. Siguen una estructura, un plan definido, planos definidos de cómo construir, cómo montar las unidades de salud de la familia. Sí, así mismo es, Hugo. La atención primaria de salud tiene una dirección. La dirección elaboró ya antes y actualizó su manual de atención primaria, y dentro del anexo de ese manual, ¿verdad?,
Están incluidos vamos a decir, todo lo que es el plano de la construcción de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? Okay. Y también dependiendo de cuál va a ser la prestación de servicios que brinde. Si es una unidad de salud básica, que habíamos mencionado en el capítulo anterior, si es una unidad de salud ampliada que requiere internación, por lo tanto va a tener otro tipo de planos, o si va a tener una, vamos a decir, que es más compleja, donde también tiene que haber laboratorio y todas esas cosas. Cada una de esas estructuras tienen un plano establecido, y eso es lo que ya se lleva adelante. O sea, la fachada, casi todos mantienen esa fachada, sí, para que la gente identifique, ¿verdad? Que le sea familiar. Que le sea familiar realmente. O sea, casi todos tienen la misma fachada de ingreso, para que cuando una persona pase frente, diga, mira, acá hay una unidad de salud familiar. Claro, Entonces, que está fuera de su distrito habitual. Así entonces mismo. Porque recuerden que una persona dentro del territorio nacional puede ser atendido respecto a su salud en cualquier parte del país. Correcto. Entonces, para que se le identifique mejor a la unidad de salud de la familia, todos tienen esa misma estructura. Por eso justamente mostramos estas fotos, para que vean que sí, un padrón y que tiene una función que es la que habías mencionado, ¿no? Así mismo. Y para recordar nada más lo que ya hablamos en capítulos anteriores, los miembros de la unidad de salud de la familia. En este caso sería una estándar y horario extendido. Claro. Que está formado por un médico. Generalmente el médico es de la especialidad de medicina familiar. Así mismo. ¿Es una condición eso? Es preferentemente una condición. Preferentemente. Sí. Ok. Una persona que no tiene una formación sobre eso, se le capacita en medicina familiar. Ok. Así mismo. O sea, perfecto. Por lo general, el que adquiere la especialidad, vamos a decir, es aquel que salió de la universidad, ¿verdad? Y que accedió a estudiar medicina familiar. Interesante. Ok, perfecto. Y además del médico, entonces, un odontólogo, 2 licenciados en enfermería, un personal de apoyo administrativo, una licenciada en obstetricia. Este es lo que habitualmente se le llama la partera, ¿verdad? Sí. Pero la partera es la empírica, vamos a decir, la que tiene una formación académica, pero académica que mal no llamado, que no es universitaria. Que no es universitaria. Esa Perfecto. es la partera. Mal llamado. Sí. Perfecto. Un personal de apoyo en salud por cada 1000 habitantes. ¿Qué realizaría este personal de apoyo en salud? Él es el que trabaja haciendo desde mi punto de vista, la gestión más interesante o importante que tiene la unidad de salud de la familia, que ese apoyo lo que hace es irse a las casas de toda su comunidad, por decirlo así, de la población asignada que tiene esa unidad de salud de la familia, a entrevistarse con ellos, a hablar con ellos, hacer un relevamiento de si tiene agua potable, si tiene piso de tierra, todo lo que habíamos mencionado anteriormente. Esa es su función. Quiero hacer salvedad con relación a un tema. Sí. El médico de la unidad de salud de la familia. Esto es muy importante, lo que te voy a mencionar, Hugo, porque muchas veces la gente no entiende o no conoce. Primero, la formación del médico de familia comprende las 4 especialidades troncales que llamamos nosotros en medicina, que son clínica médica, pediatría, cirugía y ginecobstetricia. Correcto. Entonces, este profesional tiene la formación para todo eso. Sí. Ahora bien, así como el especialista en ginecobstetricia tiene un manejo de conocimiento básico y especializado, ¿verdad? El conocimiento básico es el mismo que recibe el médico que estudia lo que hoy conocemos como una especialidad, que es medicina familiar. Solamente la parte de especialidad es lo que no hace, en ese sentido. ¿Cuál es la parte que no hace el médico de familia? Es la cirugía por cesárea. Correcto. Eso nomás, porque el parto normal también ellos reciben formación para eso. Y todas las unidades de salud de familia están previsto que su sala de partos para justamente... En algunas oportunidades, en algunas de las unidades de salud de la familia, especialmente las ampliadas, tienen ese sistema de una medio guardia, vamos a decir así, que tienen una sala de partos.
pero el manejo del embarazo puede ser realizado por el médico familiar, justamente por esta preparación que tiene. Correcto. Para que se entienda, porque muchas veces la gente no, o dice, por ejemplo, no, él no es pediatra, pero tiene una muy buena formación en pediatría. ¿Entiendes? O sea, eso es importante que el público conozca, porque muchas veces, vamos a decir, prejuzgamos sin conocer todo ese conocimiento. Perfecto, muy buena la aclaración, Víctor. Bueno, y complementan un licenciado en psicología y el personal de limpieza. Así mismo. Bueno, y la siguiente, ya vemos aquí más integrantes en la unidad de salud de la familia con horario diferenciado y ampliado. Claro. Se incorpora un bioquímico, técnico de laboratorio y chofer de ambulancia, ¿no? Claro, que son los que complementarían el equipo de la ampliada. De la ampliada. Porque esto es término de la ampliada. Diferenciado, tiene un horario diferenciado y tiene un equipo complementario que sería como esas ampliadas, tendría que tener una sala de partos normales, no quirúrgicos, normales. Esa mujer embarazada tiene que realizarse unos estudios previos antes del hacer su control prenatal, claro, con ellos mismos, de tal manera y si llega a tener su hijo, también garantizar que el hijo salga con todos los estudios que requiera. Ya. Por eso tiene esas condiciones. Ok, perfecto. Y después el equipo de médico de guardia y así sucesivamente. Claro, que es básicamente igual a cualquier otro hospital. Ok. Cualquier otro hospital. Entendiendo médico de guardia, los sábados y domingos ya que habíamos conversado previamente. Así mismo. Entonces ellos están a la expectativa. A la expectativa. Porque de lunes a viernes se cierra la unidad de salud de la familia a las 19 horas. Normalmente es hasta las 3 de la tarde. El que tiene horario ampliado, como mencionamos la vez pasada, es hasta las 19. Okay. Y después viene el horario extendido, que sería hasta las 21 horas. Correcto. Y los especiales sería esto que está mencionando ahora. Perfecto. Muy bien, entonces, haciendo un resumen ahora, fijémonos en la lámina, en la cobertura, ¿cómo estamos? Esto es al día de hoy, ¿no? Este es el dato que proporcionó la atención primaria en salud, el último dato que ellos presentaron. Ahí vemos, por ejemplo, que hay un total de 937 USF en todo el país. En todo el país, 937. ¿Sí? Que da una cobertura por censo, realizado por las unidades de salud de la familia, de 6.372.000. La población total del país, 6 millones, es 2.879.959, es la población que fue censada por la unidad de salud de la familia. Es decir, ese agente comunitario que estábamos mencionando hace rato, que visita las casas, hace un relevamiento de toda la información que se necesita, así como hace el Instituto Nacional de Salud en los censos, hace lo mismo la unidad de salud de la familia. Entonces, la población asignada y la censada es este total. Este fue el total que censaron. No necesariamente significa que esta cantidad de personas acudieron a una consulta, porque los relevamientos fueron hechos, algunos de ellos, por el agente comunitario, ¿no? Así mismo. O sea, en realidad tenemos dos tipos de poblaciones, vamos a decir. La que está censada y la que asiste. Esta es la censada que se interpreta que es la de mayor volumen. Claro, ellos están en sus casas. El agente comunitario llega hasta sus casas, hace un relevamiento de lo que hay en esa casa, en general, así como hace el censo del INE, el Instituto Nacional de Estadística, y después está la población que asiste a las unidades de salud de la familia, que es un número menor. Correcto, perfecto. Lo ideal en términos de las recomendaciones de las entidades supranacionales, por ejemplo, llámese OMS, OPS, ¿de cuánto sería en cuanto al porcentaje de cobertura que mencionamos que es de 45%? ¿Cuál sería una cifra ideal o por lo menos deberíamos llegar a tanto por ciento? Claro. Si nosotros hacemos el cálculo de la población actual, que es 6.300.000 y monedas, vamos a decirlo así. Así mismo. ¿Verdad? Y eso dividimos por 3.500, nos da un número. O si dividimos eso mismo por 5.000, nos da otro número también, que va a ser menor, ¿verdad? Esa es la cantidad de unidades de salud de la familia que tiene que tener el país para dar cobertura del 100%. A partir de ahí... Esa sería nuestra meta. Nuestra meta. Que aproximadamente estamos hablando de 1.400 más o menos. Nos falta mucho.
No. Porque no. tenemos 937. Sí, y sumándole todos los establecimientos que ya están, que son ya los están. hospitales de segundo y tercer nivel, se da una cobertura completa. Aquí también forman parte de estos censados aquellos que eventualmente, además digamos, de acceder a los servicios de salud otorgados por el Ministerio de Salud, sean asegurados del IPS, o hay una exclusión por no absoluto. pertenecer. No. Lo que se crea con la estrategia de atención primaria es el acercamiento del Sistema Nacional de Salud a las personas, independientemente que sea o no sea asegurado o que tenga un seguro privado. Okay. Eso es aparte. Aparte totalmente. Así, la cobertura es no está total. relacionado a que sea asegurado o que tenga plan de medicina prepaga, no está relacionado con eso. No, porque la responsabilidad del sistema, o sea, la responsabilidad del Ministerio de Salud es la cobertura del 100% de las personas que viven dentro del territorio nacional. Perfecto. Puede tener Entiendo. alcance, puede que no. Estamos cerca del 78% en el Ministerio de Salud, pero el trabajo complementario lo hacen los otros servicios. Y por último, entonces vemos allí con mayor porcentaje de cobertura, el departamento de Misiones 92%, Sí. el departamento de Alto Paraguay 91%. Wow, me llama la atención esta cifra, ¿eh? Alto Paraguay 91%. Sí, Qué pero bueno, ¿no? Sí, es interesante por el hecho de que su población no es muy grande, son 37.000 habitantes. Sí, así es. Y ellos dan cobertura a esa población. Okay. Que por lo general en Alto Paraguay es vamos a decir, la densidad poblacional es muy dispersa. Muy dispersa, justamente por eso. Es dispersa, pero están localizadas, por ejemplo, en estancias, alrededor de alguna que otra iglesia. Entonces, o algunas comunidades, inclusive comunidades indígenas. Exacto. Y eso el acceso a ellos es mucho más fácil. Ñembucú 88%, Guairá 86%. Y por último, ahora las que tienen menor cobertura, Capital. ¿Hay alguna razón del por qué 27% nada más en Capital? En Capital, en relación al tema de las unidades de salud de la familia, Sí. es por el hecho de que tenemos los grandes hospitales, el Hospital Barrio Exacto. Obrero, Trinidad, que por lo general son los que más absorben, Ok. ¿verdad? Simplemente por eso, ¿no? Simplemente que es por muy eso. lógico Pero, también. claro, pero debería de tener un mayor número también. A pesar de que este hospital. están estas unidades, debería conformarse mayor Claro. cantidad de unidades. Y en estos lugares funciona también la estrategia de atención primaria, pero como puerta de entrada al sistema. Ok. Siendo Entiendo. hospitales de segundo, de tercer nivel, tienen también consultorios de primera consulta. O por lo menos Perfecto. deberían, sí. Ok, Boquerón, sí, llama la atención también, 29%, Central 30% y Amambay 40%. Así mismo. Bueno, antes de culminar, ¿algo que quieras agregar, Víctor? Que es importante conocer realmente la estrategia de atención primaria. Por eso celebro que podamos hacer este programa. Ujú. Y le sugeriría al público en general que ante la duda que consulte. Ujú. Y muchas veces tenemos esa costumbre nosotros los paraguayos de escucharle a nuestros vecinos o a otra persona que está opinando, le atendemos más o le escuchamos más. Sin embargo, esta estrategia es una estrategia que llegó para quedarse y que está dando sus frutos y sus resultados. Se está impulsando muchísimo en estos últimos periodos de gobierno, vamos a decirlo así, ¿verdad? Este periodo inclusive está fortaleciendo mucho más que el resto y vamos a llegar probablemente en este periodo, si Dios permite, a la meta. Y que no escuche los muchos comentarios, porque la gente que está acostumbrada a irse al hospital de segundo o tercer nivel, de repente podemos escuchar que desmerita lo que hace atención primaria. Ah, ok. Y en realidad no es tanto así como la gente dice. O sea, lo que pasa es que nosotros tenemos una mala costumbre como paraguayos, Hugo, que por lo general no hacemos lo que se llama prevención en salud. Sí, que es un capítulo fabuloso. Sí, que en realidad solamente cuando estamos con un cuadro casi grave asistimos a los servicios. Correcto. Y la estrategia de atención primaria lo que hace específicamente son 4 cosas: educación, promoción, prevención y, vamos a decir, también hace otras más, pero esas 3 las que más basa. Ya. Porque hace también tratamiento, continuación de tratamientos, rehabilitación, también hace eso. Perfecto. Entonces muchas cosas hace la gente de atención primaria y yo creo que es importante prestar atención. Bueno, te agradezco, Víctor, y a nuestra teleaudiencia por estar con nosotros y acompañarnos en este programa, a la cual le llamamos Gestión Salud. Hasta la próxima.